Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Te damos gracias por tu transformación. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos da renuevo y nos siembras como planta y árbol que da fruto. Nos siembras, Señor, en tierra buena, para que demos fruto bueno, porque estamos cubiertos de tu gracia. Gracias, Padre Celestial.
Te damos gracias. Nos podemos sentar, Padre Santo, y decirte que gracias por esto tan hermoso que nos has regalado hoy. Gracias. Gracias por tu paz que sobreabunda. Gracias porque nos has quitado las cargas y nos das longevidad, nos das tranquilidad. Te llevaste la opresión, te llevaste la preocupación y ahora somos libres. Hay libertad en tu casa, porque tu casa es Emmanuel, Dios con nosotros, porque tú habitas en nosotros, de verdad habitas en nosotros, y somos testimonio tuyo porque tú estás en nosotros. Por eso no nos hace falta nada, porque tú llenas nuestro ser completamente. Has llenado nuestra copa, como dice la canción. Has desocupado todo eso malo. Nos perdonaste de nuestros errores y ahora nos llenas de esa paz que sobreabunda. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que me da confianza en ti. Una paz que nos abraza porque nuestro amado, nuestro esposo, el Señor Jesucristo, nos abraza, nos llena de su amor. Esa es la paz. El Señor esta semana ha hablado y continuamos con Apocalipsis, como nos ha mandado. Apocalipsis 19. Entonces vamos todos a Apocalipsis 19. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, toma control de tu siervo. Que soy un medio que tú tomas mi palabra en mi boca para hablar a los hombres, varones y varonas, sobre este último tiempo, porque ya estamos en los últimos tiempos, no es un juego, estamos en los últimos tiempos. Dice, esto es muy hermoso porque hay alabanzas en el cielo. Ya vamos alejándonos de todo eso feo, de lo que hemos visto, que es fuerte, porque es fuerte, pero hay esperanza. Entonces vamos a ubicarnos en el tiempo. Y el tiempo es la creación. Jehová crea todo. El universo, las estrellas, sopla Rúa. Rúa es Dios que sopla, León de Judá que sopla. Movió las galaxias, formó los planetas, el Big Bang, y empezó a soplar y a dar como el corazón en el universo vida, porque Él se creó a sí mismo. Él es Jehová, el gran yo soy. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, y con Él todo cobra sentido. Él hace parte de nuestro ADN, por eso es Yeshua, y forma nuestro ADN y nos creó a su imagen y semejanza. Creó la tierra en 7 días y le dio forma, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y creó la luz, la oscuridad, creó la tierra y el mar, creó pájaros, aves, mamíferos, y dijo: hombre, tú gobernarás las especies y les colocarás nombre, porque te he dado a mi imagen y semejanza forma, para que tú controles la tierra, porque eres mi hijo. Pero me fallaste, Adán, y ahora perderás, porque el hijo del pecado perdió la bondad y perdió la luz que lo hacía como un Dios. Y en esos tiempos el gobierno del enemigo, porque el enemigo descendió, gobernó la tierra, y vimos hasta Noé, donde Jehová permitió 40 días de lluvia y un arca, y Noé mantuvo la creación, lo bueno que escogió Dios, y continuó la tierra siendo poblada con gobierno también del enemigo, hasta que nuestro Señor Jesucristo
llegó a la tierra y el Verbo se hizo hombre. Y el Verbo se hizo sustantivo, se hizo hombre y nos dio la oportunidad de la redención y entregó su vida en la cruz. Este hombre, para científicos, para ateos, para no creyentes, este hombre partió la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Este hombre nos dio la salvación y se llevó nuestros pecados, porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros ahora mismo estaríamos crucificados cargando la carga demoníaca. Pero Él, a través de su sacrificio en la cruz, nos dio la oportunidad de caminar y ser libres. Y ahora somos libres porque podemos escoger el bien y el mal. No somos robots para adorar a Jehová obligados. Tenemos la libertad y la opción de escoger qué es lo que vale. Ahora viene nuestra conciencia de saber escoger en este tiempo presente y discernir lo bueno y lo malo. Porque en la tierra no hay nada importante. Lo importante está en las coronas en el cielo. Podemos tener cosas y hacer cosas en la tierra, sí, pero no son relevantes a la misión y al propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para servirle. Porque el hecho de que mi madre, tu madre, te haya dado vida y haya salido de su vientre es porque tú tienes un propósito. Si no, no hubieses nacido. El Señor dice: yo te di rúa, aliento de vida. Sople hálito sobre ti, porque tu hija, tu hijo varón, tienes una misión en esta tierra y es servirme y adorarme, no más. Tú no puedes servirle a Babilonia, no le puedes servir al enemigo. Reacciona, no te dejes engañar, dice el Señor. Porque mis aposentos son altos, y si mis alturas son altas, aún podrás ver más alto. Porque te daré alas como las águilas y tendrás pico y verás más allá. Y todas las barreras que existan no habrán para ti, hijo, porque yo soy Jehová, el que te ha dado promesa. Una promesa más allá de la que di a mi pueblo en Israel al salir de Egipto. Es una promesa que te mantiene vivo. Te mantiene vivo, porque hay promesa. Y dice el Padre, Apocalipsis 19: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron que estaba sentado en el trono, a Dios, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a Dios nuestro todos sus siervos y los que le teméis, así como pequeños y grandes. Y oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero a la tierra, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Impresionante. Mire que nada es malo. Hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza?
Y viene el Señor Jesucristo con la gran multitud desde sus bodas de cordero a la tierra. ¿Viene por quién? Por la esposa. En este caso, la promesa de Abraham al pueblo de Israel, mandada por Jehová. Tengan en cuenta dos estados. El Señor Jesucristo rompe el séptimo sello. Suena la primera trompeta. Viene el Señor Jesucristo por nosotros. No por los judíos, por nosotros. Y por los judíos que le conocieron al Señor Jesucristo y están llenos de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo en él es llevado en el rapto, porque llegará como ladrón en la noche, de oriente a occidente como un suspiro, y nos levantará en los cielos. Y todos los muertos serán resucitados para encontrarse con el esposo, que es el Señor Jesucristo. Y en los cielos somos juzgados en el tribunal para ir a sentarnos en la gran mesa, para comer del Cordero y para estar en las bodas del Cordero. Esas bodas son hermosas porque es danza y adoración y alabanza. Y ahí es cuando él dice en Apocalipsis 19:1: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra. ¿Por qué? Porque en ese momento tú y yo, nuestras familias, estamos en los cielos. Mientras han pasado 7 años en la tierra de tribulación, nosotros llevamos 7 años de alabanza y gozo y gracia en el cielo. Pero como hay una promesa que Jehová dio a Abraham, al pueblo de Israel, pues tenemos que nosotros, la gran multitud, y el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, nuestro Señor, regresar a la tierra, al valle de Megiddo, a la gran batalla. Tenemos que volver armados, claro. ¿Pero qué estamos armados? Como cánticos, como hacía Israel en el Antiguo Testamento, cuando caminaron y dieron 7 vueltas de alabanza y gloria para tomar y derribar los muros de Jericó. Así vamos a regresar del cielo, cantando y alabando como el tiempo de Jericó, para que se rompan las murallas de Babilonia. Ya no son las murallas de Jericó, son las murallas de la gran Babilonia las que destruiremos. Ese es el cántico al que se refiere, porque desde los cielos se escuchan los cánticos de la gran multitud. Mientras tanto, en la tierra, los hombres ya están en el 6º al 7º año. Han pasado hambruna, han pasado desasosiego, han pasado dolor, han sido atormentados por 5 meses por alacranes que los chuzan con veneno, han buscado la muerte y no la han encontrado, han bebido sangre en vez de agua, han comido defecación de la tierra porque no hay nada que comer. Todo ser viviente, animal, ha muerto. Han aguantado fuego desde los cielos porque se han quemado, y los pocos que quedan están totalmente radioactivos, para que me entiendan. Y esta gente quemada, montada, verá el cielo y verán la gloria de Jehová, pero ya no un corderito, no un mensaje de salvación, no. Van a ver a un guerrero lleno con vestiduras blancas de sangre, con su espada, con ojos de fuego y con poder, levantándose y diciendo: ¿y dónde estás, anticristo? Y falso profeta ha sido destruido. Y con su espada de doble filo que sale de su boca, cortará cada nación de esos 10 cuernos que se levantaron, y los atará y los enviará al abismo para que sean tormentados. El anticristo, el falso profeta, sus secuaces, la entidad y la bestia. Esto es como de película, pero la estamos viendo porque está escrita. ¿Es fuerte? Sí, pero es la verdad. Por eso el Señor nos envía a hablar con claridad lo que vendrá en el futuro,
y que espera a aquellos que no adoran al Señor en verdad. Porque hay formas de alabar al Señor de mentiritas, estando aquí y allá. Eso no es nada, es mejor que no lo conozcan. Esto es serio, y si conoces al Señor, hay que entrar en Él y compenetrarse, fundirse en la sangre. No podemos ser falsos con Dios, porque tenemos a un enemigo, el diablo. Entonces Dios nos protege. Y dice la palabra de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Mientras el anticristo hacía y deshacía esos 7 años, que conocemos muy bien todas sus artimañas, donde tuvo el descaro de implantar la marca de la bestia y mandar comandos desde la entidad, la inteligencia artificial, y reprogramarle la mente a los pecadores para que odiasen a los siervos, a los 144,000 que batallan, para que los persiguiesen y buscaran a todo aquel que tratara de creer en ese tiempo, decapitarlo, matarlo y sacarle la sangre, porque dice que la gran ramera llenó su copa de sangre, de la sangre de los justos, los exprimió y se la tomó y se emborrachó. Eso lo vio Jehová, lo verá Jehová. Y por eso dice que sus juicios son justos. Son justos en el futuro. Porque es que la sangre de apóstoles es la sangre de los justos. Y es el compromiso de nosotros al servicio de Él, para que seamos vivificados en ese futuro. Jehová espera, Jehová es prudente y espera, porque su juicio es justo. Pero la gran Babilonia no es justa. Una Babilonia, como vimos hace 8 días, de mercaderes, una Babilonia comercial, una Babilonia religiosa, que mantiene esclavos a los hombres en ese futuro tiempo. Ahora nos preguntamos, ¿a este tiempo somos esclavos de Babilonia? ¿Cómo Babilonia nos está esclavizando en este momento? ¿De qué forma nos está controlando? ¿Qué está pasando con los grandes líderes del mundo en este momento? ¿Qué está pasando en las guerras? ¿Qué está pasando con los líderes empresariales más importantes? Compañías que cotizan en Nasdaq, que cotizan en el S&P 500, que cotizan en la bolsa de Tokio, en la de Nueva York. ¿Qué pasa en las cabezas de todos estos líderes? ¿Y qué plan tienen para la clase 1, 2, 3 y 4, 5, clase media? ¿Qué pasa con la clase media? ¿Por qué la clase media está tan oprimida en América? ¿Por qué el gobierno y el nuevo orden mundial quiere acabar la clase media? ¿Cómo se corrompió la clase media? ¿Qué pasó con la educación en nuestras escuelas, colegios y universidades? ¿Cuál es el pensamiento de un joven actual de esta época? ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué busca? ¿Qué hace? ¿Por qué se dejó corromper de la Babilonia actual? ¿Qué pasa con nuestros niños de 13, 15, 17 años en la calle, andando con un costal, sabiendo que pueden estudiar, que tienen promesa, que tienen facilidades, que hay medios? ¿Por qué la Babilonia comercial vendió sus almas en esclavitud? A la droga, al alcohol, a la música, al mal. ¿Y por qué finalmente?
porque esa es la forma en que trabaja el diablo. Te lleva a los placeres, te miente, te engaña y después te la cobra. Te dice, como un burrito, tú te pone una caña de pescar y te pone el manojo de billetes. Y tú caminas detrás del dinero, pero nunca lo alcanzas porque está ahí, hasta que mueres. Te llevan una ilusión. Eso es la Babilonia actual. Esa es la Babilonia comercial que tenemos que romper. Tenemos que confiar nuestras finanzas en el Señor Jesucristo, porque Él se encarga de todo. Tenemos que confiar nuestra oración y nuestra alabanza a Él, no a la Babilonia religiosa. Y dice la palabra, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nosotros hoy declaramos, hicimos humo celestial. ¿Por qué? Porque tenemos el primer cielo, que es aquel que vemos, este blanco y azul. Tenemos un segundo cielo, que es el de las estrellas, un cielo que es entre materia oscura, negra, y se ven las estrellas. Y el tercer cielo, que es donde habita nuestro Padre Celestial. Ese es el cielo. Cuando la oración de los santos tiene poder, debe subir hasta el tercer cielo. Y tiene que ir con tanta fuerza porque las entidades y huestes demoníacas tapan este cielo, el segundo, y parte del primero. Hay unos entes demoníacos o potestades de legiones ubicadas en cada continente con diferente influencia. Por ejemplo, al lado de India está uno, al norte, en Europa hay otro, hacia el oriente. Son muchos. Y esas entidades, que yo sé que ustedes saben a qué me refiero, son unos animales, unas culturas que mantienen un esquema de los ángeles caídos, lo conocen muy bien. Cuando el humo va a subir, la primera batalla es romper con esos ángeles caídos que gobiernan los continentes, y luego tiene que romper las huestes de maldad del cielo oscuro, o sea, de las estrellas. Cuando la potencia del aceite con la sangre de Cristo y de la oración de sus santos con el Espíritu Santo rompe el primer cielo, rompe el segundo cielo, se activa lo que dice aquí: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ese humo es el mismo que en el momento que el Señor Jesucristo fue muerto, sepultado y resucita. En ese momento se abre el primer sello y se levanta el primer caballo blanco y empieza a cabalgar ese caballo. Ese caballo que aún cabalga, ese caballo blanco, es el humo de incienso de los santos de la iglesia de Efeso, y es el mismo humo del caballo blanco que ahora mismo ha llegado a los cielos, al oído de Jehová. Por eso Él ha tendido su oído a escucharnos, porque hemos orado en el nombre de su Hijo amado. Porque si dos o más me pidieren algo en el nombre de mi Hijo, el Señor Jesucristo, yo inclinaré mi oído y daré sus súplicas un hecho, una realidad. Ese olor fragante es el olor de los santos actual y de los santos futuros que van a clamar, y va a llegar al oído de Él. Y ahí es cuando el Señor, Dios Padre, le da la orden al Señor Jesucristo y le dice: ve por mi promesa, ve por mi pueblo de Israel. En el momento que sube ese humo, y en el tabernáculo de Jehová todos salen, porque ya viene el poder de la ira. Lo vimos con las copas, se llena de humo el santuario y se revierten las 7 copas de la justicia de Dios. Y después de esas copas descendemos
en gran batalla con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa en la tierra? ¿Y qué pasó? Y aquí doy la introducción a esta segunda parte. Resulta que Apocalipsis 19, y esto nos lo reveló el Señor, Apocalipsis 19 es como el Éxodo. ¡Wow! ¿Cómo así que Apocalipsis 19 es como el Éxodo? Porque hay alguien importante, y es Moisés. Tiene que ver para el pueblo judío, tiene que ver para el Éxodo, y tiene que ver porque él es parte de los dos testigos. En la última semana de Daniel, Moisés y Elías. Y Moisés toma y pisa Jerusalén nuevamente como promesa, porque él no la pisó, pero ahora la cumple la promesa del Señor a él. Le permite pisar Jerusalén, pero ya no la Jerusalén de bendición, sino la de la nueva Babilonia. Entonces, aquí Moisés es la bandera Nisi para los judíos, y Moisés es la bandera Nisi cuando saca a Israel del éxodo del faraón. El faraón es el diablo en ese tiempo, y el anticristo es el diablo en este futuro tiempo. Es el mismo caso y el mismo modelo. Padre Celestial, te damos, Señor Jesucristo, gloria. Toma control de la pastora Elena y permítenos, Señor, entender y conocer en el nombre de Cristo Jesús esta revelación. Amén. Buenos días a todos. Cuando Dios manda hay que obedecer, ¿no? Eso hay que hacer caso. Algo que hay que tener en cuenta de Apocalipsis 19 es una palabra muy especial, y es esposa. Cuando uno ve la palabra esposa, uno dice una esposa, un hombre, una mujer, y esos son esposos, entendería uno. Pero hay algo más allá de la palabra, y es que la palabra como tal, esposo, viene del origen del término verbo latín spondeo, que significa prometer, solemnemente, comprometerse. Porque realmente cuando se unen dos personas en un vínculo, realmente lo que hace es una promesa de compromiso. Entonces, cuando Dios llama a su iglesia, la llama esposa, es porque son todas aquellas personas que solemnemente se comprometen a servirlo a Él, a estar con Él, ¿sí? No es un concepto humano, es un concepto de compromiso. Algo hablábamos esta semana con el pastor y decíamos, realmente lo que Dios demanda de nosotros es lealtad. Lo que demanda un matrimonio es lealtad. ¿Lealtad a qué? Al compromiso establecido delante de Dios. Y es eso. Es, al final de cuentas, ¿por quién va a venir Dios? Por su esposa. Pero su esposa encierra aquella esposa que se compromete, significa prometer, solemnemente comprometerse. Entonces yo decía, Señor, hemos visto todo este tiempo lo que tú quieres para con nosotros. Y yo le decía, es que hay como dos frentes, ¿sí? Lo que uno ve, lo que Dios nos muestra, para los que no se comprometen, que es lo que hemos visto todo este tiempo. Pero para los que estamos comprometidos, Dios tiene promesa. Y Dios trajo 5 palabras muy especiales que les quiero compartir hoy. La primera de ellas está en el Salmo 81, versículo 10. Y el Señor dice en su palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Note el contexto de esta palabra. Primero, cuando Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré, cuando uno lee el Salmo completo, voy a leer un poquito rápidamente,
me impactaba porque después leía Apocalipsis 19 y decía, Dios habla de lo mismo. Porque, ¿de qué habla? Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Dios, que está volviendo a pedir adoración, alabanza. Porque es que si nos damos cuenta hoy en día, mire, desafortunadamente uno pasa por ciertos lugares y en cada esquina o en cada cuadra ve un lugar donde la gente toma, rumbea, hace de todo. O sea, nótese que la alabanza y el gozo de ellos se la están dando a Satanás. Pero Dios ahora nos está volviendo a decir, la alabanza, el gozo de mi esposa, de los que se han comprometido conmigo, debe ser para Jehová. Esto no tiene negociación, o sea, es sí o sí, porque nadie nos obligó a tener un compromiso con Dios. Fue decisión bajo nuestro libre albedrío tomar la decisión de tener un compromiso, una lealtad con Él. Entonad canciones y tañed el pandero, el arpa deliciosa, el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Cuando la palabra de Dios habla de la fiesta solemne, habla de la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua es una fiesta de pacto. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. Pero vamos poco a poco. Cuando se entiende el Salmo, básicamente es un resumen desde la antigüedad hasta la actualidad. Pero si lo ponemos en contexto para con nosotros, porque quien escribe el Salmo es el rey David, ni siquiera es Moisés. Ni siquiera está en el Antiguo Testamento que diga que Dios le dijo a Moisés. Dios sí le dijo a Moisés, todo lo que tú digas lo dirás porque yo te lo mando. Y él le dice todo el tiempo, constantemente le dice, pero es que yo soy de tardo a hablar, yo no puedo hablar. Entonces ya como que Dios le dice, ay Dios mío, bueno, vamos a ponerle una ayuda, y le pone al profeta Aarón. Le dice, todo lo que yo te diga, o sea, no hay intermediarios, porque le dice Dios, todo lo que yo te diga a ti, Moisés, tú se lo vas a decir a Aarón, y Aarón es el quien va a hablar en público. Entonces, nótese que cuando el rey David hace alusión en el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré, ahí el rey David no dice, es que tienes que estar parado frente a las multitudes, tienes que estar, no. Todo el tiempo que abramos nuestra boca, Dios la llenará delante de las personas, del jefe, del esposo, de los hijos, porque tenemos que aprender a recibir palabras sabias que Dios ponga en nuestra boca. No sé si la esposa a veces dice, yo iba a decir tal cosa y resulté diciendo otra, y con lo que yo quise decir terminé lastimando a X o Y persona, sabiendo que lo que Dios había puesto en mí no era eso. Entonces a veces confundimos la palabra de Dios que pone en nuestra boca, porque nuestras emociones a veces son más rápidas que, hay un dicho que dice que la lengua es más rápida que los pensamientos, ¿sí? Entonces hay que aprender a frenar la lengua y a entender los pensamientos que Dios pone en nosotros y que pone en nuestra boca, porque Dios, como el Señor Jesucristo, vino a dar vida y vida en abundancia. Nuestras palabras no pueden ser palabras de muerte. ¿Eso para quiénes? Para su esposa, para quienes estamos casados con Él, quien sabemos quitar lo malo de nuestra boca y establecer lo que Dios ponga en nosotros. Dios comparte otra palabra con nosotros y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan 15:7, dice, si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Nótese que el Señor primero que nos está diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Y ahora nos está diciendo, ¿de qué la vamos a llenar? Si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues a mí me ha venido pasando pues hace muchos años, porque yo me enamoré de Dios desde el primer momento en que lo conocí. Y es que cuando ustedes comienzan a leer la palabra de Dios y se enamoran, de verdad es como dice Isaías, es como miel a la boca, ¿sabes?
Es una cosa deliciosa, de la cual uno comienza a enamorarse. Pero mire que el Señor dice, y mis palabras permanecen en vosotros, viene una promesa. Pedid todo lo que querráis y se os será hecho. Entonces, mire que no es tan complicado. Uno a veces le pone más complique a las cosas de lo que tienen. Las cosas no son tan complicadas, más bien son sencillas. Lo que pasa es que uno de los primeros enemigos que uno tiene que vencer es la carne. Y la carne es esto. La carne son las emociones, la falta de voluntad de servirle a Dios, la falta de voluntad de venir a su casa. Esas son las cosas que uno tiene que vencer. Porque el Señor le dice, abre tu boca, yo la llenaré. ¿De qué la llenaré? De lo que tú permanecieras en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo y os será hecho. Entonces, nótese que ahora el Señor nos está diciendo, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos que se están viniendo, que son complejos, nos está dando herramientas para que su esposa esté firme. Y nos está dando aliento. Aliento de decir, permanezcan firmes porque a ustedes nada les va a faltar. Amén. Dice su palabra ahora en Isaías 61:6. Ahora uno diría, pero sí, somos su esposa, pero acordémonos de Apocalipsis 1:6 cuando viene el Señor Jesucristo y dice, es que yo los he establecido a ustedes como reyes y sacerdotes. ¿Sí? Pero ahora vuelve y nos lo recuerda en Isaías 61:6 que dice, y vosotros serás llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Amén. ¿A qué nos mandó el Señor Jesucristo? A ser reyes y sacerdotes, sacerdotes de acuerdo a la línea de Melquisedec, ¿cierto? Ahora nosotros en esta casa, en esta iglesia donde Dios nos ha puesto, donde nuestra pastora, donde nuestra cabeza espiritual acá en la tierra es la pastora Luisa Fernanda Reyes, ¿cuál es nuestra palabra rema? Ageo 2. Donde el Señor dice que restituyó y nos estableció ¿cómo? Reyes y sacerdotes. Ahora el Señor vuelve y nos dice, o sea, esto no es mentira, o sea, esto es una verdad absoluta. Pero entonces ahora Dios nos dice en Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes ¿de quién? ¿De la tierra? No, de Jehová. Amén. ¿Quién nos está diciendo a ustedes y a mí de quién somos sacerdotes? No pertenecemos a un dogma, no pertenecemos a un clero, porque a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de Jehová. ¿Ministros de quién? No ministros del mundo, ministros de Dios. ¿Y cómo sabemos ser ministros de Dios? Porque cumplimos lo que dice la palabra. Si cumplieres mis mandamientos y mis estatutos, todo lo que pidas será hecho. Ahora dice, ¿bajo qué consigna me está diciendo que está siendo hecho? Porque es que yo los he establecido a ustedes como sacerdotes y ministros de Jehová. Porque es que estamos dentro del organigrama ¿de quién? De Dios. Porque claramente dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Por tanto, Dios nos demanda de que tenemos que cumplir nuestras obligaciones acá en la tierra, respetando a nuestros líderes que Dios estableció, pagando impuestos, porque Dios nunca dijo no pague nada. Dios es recto y correcto, ¿cierto? Pero entonces ahora nosotros cumplimos acá, pero estamos dentro del organigrama del Dios corporativo, porque Dios es sublime, Dios está acá. ¿Quién es Él? El gran yo soy. Y dice, yo soy el que soy. Yo no tengo por qué preguntar a nadie, a fulano, a mengano, al filósofo, al político, que venga a constatar quién es Jehová. Él dice en su palabra, y ahorita lo vamos a ver, yo soy el que soy, punto. Yo no vengo a convencer a nadie. Ahora, dentro de ese organigrama de Dios están ministros y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido acá en la tierra a su esposa, a los que ha elegido, a los que se han mantenido como reyes y sacerdotes, que son los que van a salir de acá. Porque imagínense si nosotros, o sea, imaginemos un poquito. Dios tiene un gobierno, porque es Dios.
y es un gobierno celestial. Y si nosotros no medio nos alineamos acá en la tierra, Dios no va a permitir que se subleven en el cielo. O sea, eso es una realidad. Dios rebeldes al cielo no va a volver a permitir. Y eso no va a pasar, porque Dios ya lo ha establecido. Bueno. Y vuelve el Señor y nos da promesa. Y ministros de Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria. Mire, Dios quita y Dios pone. Dios aún a los impíos les puede ordenar que bendigan a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es el gran yo soy. Y no tiene, o sea, es algo en lo cual uno no podría analizar o discutir con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él dice se hace, punto. ¿Sí? A mí me gusta mucho el tema de la distribución en lo que es milicia, que es gobierno militar, porque cuando se da una orden, ahí no hay pero que valga, o sea, orden dada, orden ejecutada. Así es con Dios. Dios da una orden porque Él es el gran yo soy, orden dada, orden ejecutada. No importa si le gusta, no le gusta, si quiere o no quiere, punto, se hace. Entonces, nosotros aquí estamos siendo llamados a ser sacerdotes. Y si nosotros nos metemos en la cabeza que soy un sacerdote, que tengo que hacer lo que Dios dice, Dios me está diciendo que nada me va a faltar. Ahora vamos a ir a Salmo 112, versículo 7. Dice la palabra de Dios: no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Amén. ¿Sí? A mí esta palabra me impacta porque el Señor dice, porque es que si nos damos cuenta, las noticias están complejas. ¿Sí? Últimamente uno ve las noticias y uno dice, no, Dios mío. Comienza como a generar ese hueco en el estómago, a suscitar situaciones. Salmo 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias. Entonces, ¿qué nos está dando Dios? Una nueva promesa. Nos está diciendo, abre tu boca, yo la llenaré. Nos está diciendo, somos sacerdotes, ministros de Jehová. Ahora nos está diciendo, no tengan miedo. Porque como están cumpliendo mis mandamientos, mis ordenanzas, por tanto, ustedes no tengan temor de malas noticias. Cuando uno no tiene temor de malas noticias es porque lo malo no nos va a tocar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque tengo miedo o porque mi corazón está firme en Jehová? Si yo sé de quién es el dueño del letrero, yo sé quién es el jefe mío, yo sé quién es mi padre, yo sé quién me creó, yo entiendo. Es como cuando cuando es niño, por ejemplo, mis hijos salen a correr y como que ellos no les afecta nada porque saben que sus papás están ahí al lado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando un niño es muy amado, muy cuidado, son niños que sufren de menos temores. Eso tenemos que entender de nuestro Padre. No podemos tener miedos porque nuestro corazón debe comenzar a afirmarse y confiarse en Jehová. Y por último, lo cual me da la introducción a otra parte. Vamos a leer Hebreos 10:34. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ¡Ah! En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Nótese que todo esto que acabamos de hablar, que el Señor nos acaba de presentar, no tiene excepción de personas. Altos, bajos, gordos, flacos, blancos, colorados, amarillos. No hay acepción de personas.
siempre y cuando lo aceptemos, ¿dónde? En el corazón, ¿cierto? ¿A quién? Pero lo que más me impacta es que cuando estaba estudiando Salmo 81:10, que es abre tu boca, yo la llenaré, a la persona que más llenó su boca en ese entonces, en la antigüedad, fue, bueno, él tenía una amistad muy bonita con Abraham, ¿sí? Realmente es la única persona de la Biblia de la cual se habla que Dios estableció como amigo, porque lo llamó amigo a Abraham, a nadie más, podemos leerla, a nadie más llamó amigo. Y a causa de la amistad, del amor hacia Abraham, es cuando Dios dice, juro por mí mismo, ¿sí? Jehová jura por su mismo nombre de que bendecirá a Abraham y a su descendencia, que será como las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Gracias a Dios por Abraham, ¿sí? Viene Abraham, la descendencia, entonces se convierte en Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, ya existían muchos otros dioses y muchos otros, pero en especial para ellos, Jehová se manifiesta como su único Dios. Entonces, lo que más me impacta es que Dios es un Dios de orden. Y si los que hemos leído Génesis, nos vamos a dar cuenta que desde el inicio de Génesis todo está en desorden y Dios lo que comienza a hacer es poner orden. Quita lo que tenga. Yo por eso siempre le pido al Señor, quita lo que tengas que quitar, deja lo que tengas que dejar, porque es que una vez se hace amigo del pecado. Y es mejor cortar las cosas de raíz que perder la salvación. Ahora, ¿qué me impacta de Génesis? Génesis, los últimos dos libros, que es el capítulos, que es el 49 y 50, básicamente relatan lo que es la muerte de Jacob y la de José. Para cuando pasa esto, ellos ya están establecidos en Egipto. Nótese algo. Desde ese entonces, en el libro de Génesis 49 habla acerca de la profecía de Jacob acerca de los hijos. Pero hay una línea que impacta mi corazón y dice, 49:11, atando a la vid su pollino. ¿Quién es la vid? Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, nótese que desde Génesis ya se entendía que iba a venir Jesús. Amén. No tan abiertamente como está más adelante, pero Jacob ya entendía que iba a venir la vid en un pollino. Ahora, cuando uno sigue leyendo el libro de Éxodo, comienza a ver algo muy especial. ¿Por qué? Porque ya todos hemos leído y conocido la historia de Moisés. Pero bueno, voy a atrasar un poquito, perdón. Resulta que durante el tiempo que vive José en Israel, mientras el tiempo que José vive en Egipto, el pueblo de Israel es bendecido. En ese momento no es tomado como un pueblo en cautiverio. Y nunca había sido tomado un pueblo en cautiverio. Nótese que hasta ese momento el pueblo de Israel es completamente libre. Muere José y resulta que comienzan a ver los siguientes faraones que ya no tienen ni idea quién es José, que el pueblo de Israel comienza a multiplicarse. Y se multiplica y se multiplica y se multiplica, entonces comienza a entrar en ellos un temor diciendo, no va a ser que estos se sigan multiplicando, se levanten en contra de nosotros y nos quiten el reino. Básicamente es eso, en resumidas parafraseando. Entonces, ¿qué comienza a decir el faraón? Lo primero que hace es que manda la noticia y le dice, mire, cuando las israelitas tengan hijos, ustedes hacen el favor, a los varones los matan, pero a las niñas las dejan. Pero resulta que las nodrizas tienen temor a Jehová y no hacen lo que manda el faraón, sino que dejan vivir a los niños, y por eso Jehová le dice, bendecidas son, y las nodrizas eran bendecidas. Las parteras, las que ayudan a tener a las mujeres los bebés. Ahora bien,
Como Faraón se dio cuenta de que eso no le había dado resultado, dijo, ahora todo primogénito muere. Y ahí es cuando Moisés lo envía por la canasta, la historia que ya sabemos, ¿cierto? Bueno. ¿Qué sucede cuando en Éxodo 3 exactamente Jehová se presenta a Moisés? ¿En qué? En una visión. ¿A través de qué? De una zarza ardiente. ¿Y quién se presenta? El ángel de Jehová. Entonces Moisés le dice, comienza a entablar, entonces ya viene una voz que le dice, quítate de acá el calzado porque es un lugar santo. Entonces comienza a entablar la conversación con Moisés comienzan a hablar, le dice, necesito que vaya y libere el pueblo. ¿Por qué? Porque en el momento que muere José y los nuevos faraones no saben quién es José y se pierde esa libertad que tenía el pueblo de Israel en Egipto, comienza a haber yugo. Yugo es igual a cautiverio. Si ustedes se dan cuenta, yugo es esos arneses que se le ponen en el cuello a las bestias o a las personas para que no se muevan y hagan lo que yo digo. Entonces, el yugo que se le pone al pueblo de Israel es para que construya templos egipcios, porque es que faraón significa sacerdote. Y el faraón era como una deidad que su función era construir templos y hacer imágenes. Pero obviamente él en su humanidad, que no es ninguna deidad, no lo iba a hacer sino con mano de obra. ¿Y quién fue esa mano de obra para construir esto? El pueblo egipcio. Por tanto, ahí el pueblo egipcio por primera vez esclaviza al pueblo de Dios. Porque si un pueblo tan bendecido puede ser que me quite mi reino. Entonces comienza a ser esclavizado. Y el pueblo de Israel, en su amargura, comienza a orar. Lo más impactante de la palabra es que dice, por allá dice un versículo que dice, y Jehová se acordó del pacto que hizo con Abraham. O sea, Dios, a raíz del pacto que le hizo Abraham acerca de su pueblo, es que se acuerda nuevamente del pueblo de Israel para liberarlo. Entonces Moisés le dice, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a liberar? Sí, primero soy de tanto hablar, no puedo hablar. Y aparte de eso, ¿quién me va a mandar? ¿Con quién? Como quien dice, ¿con quién estoy hablando? Dice él, ¿no? Entonces le dice, no, dígales, yo soy el que soy. Entonces dice, bueno, usted es el que es. Dice, yo soy el que soy. Porque es que a Dios no lo creó nadie. ¿Sí? Entonces, para hacerle un poco más corta, Dios le pone a Aarón al lado a Moisés para que lo apoye en sus conversaciones hacia el público. Pero entonces dice Moisés, bueno, Señor, yo voy al pueblo de Israel, ¿y qué hago? Pues porque ¿cómo voy a llegar así? ¿Cómo voy a decirle, no, yo soy el que soy, me mandó y denme permiso? No, Dios es un Dios de orden. Dijo, primero ve y hablas con los ancianos. Una vez hayas hablado con los ancianos, vas y hablas con el faraón, pero no te vas solo. Va Moisés, va Aarón y van los ancianos. Entonces resulta que ahí comienza a evidenciarse el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él lleva su báculo, el báculo de Aarón, el cual se convierte en serpiente, se come las otras serpientes, convierte el agua en sangre. Pero resulta que estas primeras manifestaciones no son las plagas. Porque lo primero que le pide Moisés a Faraón es que le deje ir a su pueblo para hacer Pascua, 3 días de expiación. ¿Sí? Él le dice, deja ir a mi pueblo. Pero lo que más impacta es que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Digo, ay Dios mío, pero uno se pregunta, ¿por qué lo endurece? Porque si Dios no endurece el corazón de Faraón y los deja ir, ellos vuelven de la Pascua y vuelven a ser, ¿qué vuelven a hacer? Lo mismo, esclavos. Pero si Él endurece el corazón, nótese que no solamente el pueblo egipcio que esclavizó al pueblo de Israel, sino el mismo Israel comenzaría a ver por primera vez el poder de Jehová.
Entonces vienen las primeras manifestaciones y el faraón dice ya al final, como sí, vayan y hagan su expiación. Entonces da las características de cómo debe ser el carnero, y cada familia en su hogar debe hacer la Pascua, tomar la sangre. Esa sangre del cordero hizo expiación, por eso el ángel de la muerte no los pudo tocar. ¿Qué hizo el Señor? Nadie puede ir delante del gran yo soy sin haber hecho expiación. Ahora, ¿quién hace expiación por nosotros? La vid que vino en el pollino. ¿Quién es? Jesús. Jesús. O sea que la Pascua no es una semana, la Pascua es constante, todos los días. Y en este momento previo a todo lo que va a acontecer, cada uno de nosotros puede acceder a la Pascua. ¿Por qué? Por pacto, porque Pascua es pacto. Pacto para ser expiados de nuestros pecados. Como quien dice, todos lo están teniendo. Mejor dicho, el que no se salve es porque dice la misma palabra de Dios: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y vuelve el Señor, nos dice, por falta de conocimiento, pero si pones mis mandamientos, mis ordenanzas en tu boca, serás bendecido. ¿Qué hay que hacer? Leamos Biblia. Menos Instagram, menos TikTok, menos todo esto, y leamos Biblia. Entonces, sigue, van a la Pascua, ahí está eso. Pero lo que más impacta a Éxodo es que el Señor, cuando le dice, vas a escoger, mire que no todos se fueron. Dijo, se va fulano, se va el pueblo de Coré, se va Tanta, se va casi toda la tribu de Leví. Porque las 12 tribus estaban establecidas en Israel. Pero en especial dijo, tal personas. Y hubo unos colados. Bueno, ahora bien, previo, Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón. Y hubo manifestaciones. Yo creo que hoy en día hemos visto manifestaciones de Dios para que su pueblo se arrepienta y hacer expiación del pacto para arrepentimiento de nuestros pecados. Porque una vez pasa la Pascua, ahora Moisés no va como, ay, no, ahora dice, deja libre a mi pueblo. O sea, le está dando una orden, no le está pidiendo un favor. Al principio es como un favor, vamos a ir a hacer paz. Pero ahora le está diciendo, deja libre mi pueblo, deja libre el pueblo de Dios. Y ahí comienza la pelea. Y ahí viene la manifestación hasta hoy en día más grande del poder de Dios. Y eso ni siquiera fue el 0,00001% del poder real que Dios tiene. Fueron en total, ¿cuántas? 9 plagas. Y cada una de esas plagas aconteció algo. Y en cada una de esas plagas resulta que siempre decía, deja libre mi pueblo. Pero lo más impresionante es que la posición del faraón nunca dejó, o sea, él en su orgullo, en su estado, ¿cómo lo voy a hacer? Y era tanto, es tan impresionante que las plagas no solo caían sobre los seres humanos, sino también sobre los animales. Pero lo más impactante es que cuando ya sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios anteriormente les hizo una promesa, le dijo, ustedes no van a salir con una mano atrás y otra adelante. Les dijo, yo ya he puesto como quien dice, el querer como el hacer en las otras personas. Y le dice a cada uno de los israelitas, le dice, ve donde tu vecina y pídele alhaja de plata y alhaja de oro. O sea, ellos salieron con plata, con oro y con bestias. Y resulta que las plagas mataron todas las bestias de los egipcios, menos a las de los israelitas. O sea que ellos no salieron pobres, ellos salieron con bendición, porque es que Dios, aún en medio de la tribulación, no deja a sus hijos avergonzados. Porque si nosotros continuamos leyendo, durante el tiempo que ellos están en el desierto, ellos no le pidieron plata a nadie. Dios les mandaba columna de fuego para que se calentaran en la noche y en el día los cubriera, maná. Pero adicional a eso, si nosotros leemos, dice, a ese pueblo no entres, y si entras, ve y compra. Él nunca dijo, regálenme. A no ser que previamente Dios le hubiese hablado a alguien y le dijo, bendígalo.
Pero no, nunca el pueblo de Dios dijo, regáleme, no extendió la mano. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios y nosotros no somos para mendigar, sino para bendecir. Entonces, nótese que el plan de Dios no es un plan que se ejecute en el Apocalipsis solamente. El plan de Dios es un plan que viene desde Génesis, pero que culmina en Apocalipsis. Que en el Antiguo Testamento vemos el poder divino de Dios y su pueblo es liberado y le dice, y yo le voy a prometer una tierra que fluye leche y miel, lo dice el Señor. Y era una tierra que era de los cananeos, de los heteos, de los perseos, de los, mejor dicho, de los hermanos. Pero a Dios a eso no le afecta. Que Dios no fue a pedirle permiso a los cananeos, a los heteos, a los perseos. O sea, yo digo, esa tierra es para mis hijos, fluye leche y miel, punto. Es que lo que Dios da no lo quita, porque es que no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Y si Él ha dicho que nos ha establecido como pueblo suyo, ungido suyo, pues somos eso, punto. ¿Por qué le ponemos tanto pensamiento, como que analizamos las cosas? Lo que tenemos que analizar, que son nuestros comportamientos, nuestra forma en que nos aparta de la presencia de Dios, no lo hacemos, pero lo que nos bendice sí. No es tiempo de eso, es tiempo de agarrarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque estamos en la Pascua, en este tiempo donde podemos ser expiados de nuestros pecados, no un día, porque allá era en el mes de marzo, porque dice que la luna llena, más o menos como a mediados de marzo. No, acá es todos los días. Entonces, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Nos estableció como reyes y sacerdotes. ¿Sí? Nos ha llamado a que permanezcamos en Él. Nos ha llamado a que no tengamos temor. Nos ha llamado a que no haya acepción de personas. ¿Sí? Él no nos está diciendo si tenemos más o menos pecados. Dios no pone una balanza. Este peca más que este no lo perdono. Dios no hace acepción de eso. Entonces mantengámonos firmes en este tiempo y entendamos que el plan ejecutante de Dios está desde Génesis y que culmina en Apocalipsis. Pero Apocalipsis no es el fin. Entendamos que Apocalipsis no es el fin, sino el inicio de un nuevo estado, porque la misma palabra dice que sea la nueva Jerusalén. Pero pues es que Dios no se va a llevar al más bueno, sino como que al menos malo, y como el que tenga un corazón más constricto y humillado para estar con Él. Ya Dios continuará su proceso en la medida que Él vea cómo nosotros nos dejamos amasar. ¿Por qué amasar? Porque está la parábola del alfarero. Los alfareros son las personas que construyen tazas con barro. Cuando ellos construyen las tazas con barro, resulta que ellos amasan mucho la arcilla por una sola cosa. Porque esa arcilla no puede quedar con aire. Porque si en el momento de hacer la obra tiene un poquito de aire, así sea minúsculo, al momento de ponerlo al fuego se estalla. Entonces, Dios nos sigue moldeando, Dios nos sigue procesando, pero nótese que Dios es un Dios de amor. Dios nos dice, nada les va a faltar, manténganse firmes, estén firmes, que Dios es un Dios, vea, firme con nosotros. ¿Sí? Dios es un Dios legítimo. ¿Sí? Dios quita, Dios pone, Dios da, o sea, Dios, de hecho, Dios podría dar un soplo y la tierra dejaría de existir, sino que es su promesa, porque Él prometió por sí mismo. ¿Usted no les pasa algo que cuando uno da una promesa y uno compromete su palabra, uno dice, yo lo tengo que hacer porque es que soy yo, es mi palabra? O sea, pues nosotros tenemos algo, y es que nosotros en algún momento de nuestras vidas vivimos muchas promesas que no nos cumplieron de niñas. Entonces resulta que nosotras siempre decimos algo: no prometas lo que no puedas cumplir. Y Dios es así, Dios promete lo que puede cumplir. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor bendito, te damos.
por tu palabra. Amén y amén. Te damos gracias, Padre Celestial. Ponemos de pie, vamos a despedir y a darte gracias, Señor. Padre Santo, gracias por permitirnos adorarte y alabarte. Gracias por enseñarnos del esposo y la esposa al inicio de los tiempos en el Génesis y cómo ahora el esposo y la esposa se reencuentran. Gracias, Padre Celestial, por llenarnos nuestra boca para alabarte y glorificarte, porque solo tú eres Dios digno y para eso estamos, para adorarte. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos confiar en ti, porque vas delante de nosotros. Vamos firmes en esta carrera por las almas y por las coronas celestiales. Señor, gracias por confirmar que estamos en tierra firme al lado tuyo. Gracias por permitirnos ser reyes y sacerdotes, por confirmar ese mismo pacto, esa misma pesaj, esa misma alianza con nosotros, con tus reyes, para que todos ellos, los que escuchan, Padre, sean reyes también y te reconozcan, Padre Celestial, para que ellos sientan tu poder, un verdadero que viene del vino nuevo del cielo. Gracias por darnos la confianza para batallar. Colocamos nuestras familias y nuestra vida delante de ti, para que nos bendigas, nos prosperes y nos cubras con tu manto. Gracias por tu conocimiento. Espíritu de Jehová, desciende con sabiduría. Espíritu de Jehová, desciende en ciencia. Espíritu de Jehová y el temor a Dios sea bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre.